Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, según la hora que nos estén escuchando y viendo, observando en este episodio especial del podcast de Desde la Azotea en colaboración con Cadena Radial Costarricense. Estamos muy contentos hoy de estar aquí en Santa Ana, en el centro comercial Avalon, Avalon, sí. en la tienda Book and Toy de Julie Godfrey, que está con nosotros. Julie, saludos. Muchas gracias Ahí por está tu venir micrófono aquí. Sí, para que puedas tomarlo. Sí. Gracias por abrirnos las puertas, gracias por apuntarse a esta iniciativa, a este conversatorio, a este encuentro. Yo lo llamo el primer encuentro, ¿verdad? Porque Así ojalá es, que sí. podamos celebrarlo año a año y que se vayan sumando más personas y que vayamos enamorando a más personas de los libros. Excelente, muchas gracias por preguntar o pedir que están aquí, porque es muy bonito estar aquí con varios escritores y que la gente sí está viendo los libros que tenemos. Ajá, que hay un montón, es una variedad, y que invitamos a todas las personas a que se den la vuelta por acá en Santana y que vengan, vean, eso sí, con mucho espacio en el vehículo o en la bolsita o en la mochila, porque hay mucho para llevar, mucho para comprar, para regalar también, ¿verdad? Para fomentar la lectura. Mi querido Daniel Fernández Macís, hace un tiempo atrás tuvimos el privilegio de poder contactarnos allá en Cadena Radial Costarricense en La Uruca y conversar un poquito sobre tus obras. Hoy el destino nos tiene por acá. Gracias también por todo el esfuerzo y la coordinación para poder estar acá y conversar un ratito, que se va a hacer muy corto, yo creo, pero que esperamos que poder sacarle mucho provecho. Gracias por estar acá, gracias por hacer posible también esto. Muchas gracias, Juanca, de verdad que te agradezco mucho que me vuelvas a invitar. Quiere decir que los ratings no se desplomaron la vez pasada. Y también, bueno, gracias a los colegas aquí, a Luis, a Julie y a Caro, que cuando vos me contactaste para que hiciéramos esta celebración del Día del Libro, pensé que lo mejor sería esto, ¿verdad? Integrarnos en una librería preciosa como es Book and Toy, con colegas y conversar un ratito. Así que muchas gracias, Juanca. Carolina, ahí tienes el micrófono. Carolina Golcher, escritora, psicóloga. Bueno, es que uno es multifacético, ¿verdad? Multitask, ¿verdad? Gracias por estar aquí, Carolina. Es un privilegio y vamos a conversar, ¿verdad? Muy orgánicamente, para que todos puedan disfrutar de este episodio del podcast. Gracias más bien, Juan Carlos, por la invitación, ¿verdad? A vos, por recibirnos acá en esta librería que está preciosa. Honestamente es una belleza, es un lujo estar aquí sentados, y como siempre a Dani por las oportunidades, ¿verdad? De compartir espacios de escritores, que realmente son espacios que uno valora muchísimo, son unas vitrinas importantísimas para nosotros como escritores. Demasiado. Y vea, ahí tenemos también aquí en la mesa, pie de la mesa, Luis Castro, también escritor costarricense. Luis, gracias por estar acá. Dices que es el primer conversatorio en el que participa, pero tienes algo en común con nosotros, y es que amas los libros, escribes también, compartes todo eso que llevas por dentro, y yo creo que eso es un don. Gracias por estar aquí, Luis. No, muchas gracias a usted y definitivamente es un placer, es un honor. La librería está súper linda, felicidades. Gracias. Muy linda. Y definitivamente gracias por tomarme en cuenta. Saludos ilustrísimos. Muy bien. Y aquí estamos. Bien. Excelente. Este conversatorio tiene un propósito, y es celebrar la lectura, explorar la escritura también y su impacto en la sociedad. ¿Qué tal si empezamos a conversar un poquito y nos preguntamos, y ustedes le responden a las personas, cuál fue el momento en que supieron que querían escribir o que los cautivó la literatura? ¿Qué tal si empezamos con vos, Dani? Vieras que en mi caso fue curioso, porque bueno, Julie fue muy amable y sí trajo mi libro, el primero, Tale of Two Brothers, porque a mí se me olvidó. Y yo empecé a escribir ese libro para practicar inglés. O sea, en realidad yo nunca tuve en mente escribir un libro como tal. Yo dije, ocupo practicar el idioma, voy a estudiar en la UCR, 5 o 6 años de ingeniería, escribamos para tratar de practicar inglés. Entonces en realidad yo me di cuenta, o sea, el momento en el que yo supe que yo quería escribir, que disfrutaba de escribir, que tenía esta pasión, fue más bien cuando ya llevaba una parte del primer libro. No fue más bien como una inspiración de decir, yo siempre soñé con escribir y por eso voy a escribir un libro. Más bien fue, empecé a escribir mi primer libro sin saberlo realmente, y ahí me di cuenta que lo estaba disfrutando tanto que era una pasión que no sabía que tenía.
Entonces al final es como al revés de la mayoría de autores, siento yo, que más bien siempre soñaron con escribir y por eso son autores. Yo más bien empecé a ser autor y luego me di cuenta que disfrutaba escribir. Entonces fue como en los primeros capítulos yo lo escribí orgánico, que me empecé a dar cuenta que la historia me cautivó a mí y yo era el creador. Entonces fue un momento muy, muy icónico que recuerdo claramente cuando yo dije, no, disfruto tanto esto que voy a sacar horas de mi tiempo de ocio para escribir este libro hasta que lo termine, y duré 6 años al final. Entonces por dicha lo descubrí porque se ocupaba esa pasión para tener esa consistencia y constancia. Muy bien. En tu caso, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo fue ese momento en que dijiste yo tengo que escribir? Bien, en realidad las palabras y yo siempre nos hemos llevado bien. Eso lo puede notar en los exámenes del colegio, más que todo en las redacciones de español. Salían como que si ya las tuviera listas. Entonces siempre me fue muy bien. También no les voy a decir que soñé con ser escritor ni nada de eso, simplemente se dio la oportunidad. Digamos que la universidad me dio las bases para escribir lo que son los formatos APA y todas esas cuestiones. La UNED es otra cosa. Y se presentó la oportunidad mediante una amistad que estaba pasando por una relación dura. Entonces, digamos que yo aproveché eso sin saberlo. Fue como una forma para ayudarlo a él. Y más o menos así empezó la travesía. En tu caso, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, lo mío creo que ha sido un romance complicado con la escritura, porque yo he escrito ensayos, cuentos y novela también, pero inicio con los ensayos. Mi relación con los ensayos sí es de una manera muy consciente, muy voluntaria, necesito escribir, porque son ensayos de opinión, de crítica, y yo lo que necesitaba era vomitar en el papel, luego publicar en algún lugar, ¿verdad? Porque para mí no tenía sentido nada más escribirlo y dejarlo en la computadora, sino poderlo publicar en algún lugar y pensar que habían personas que se sentían, por lo menos una o media persona que se sentía similar a lo que yo estaba sintiendo con los problemas del país a nivel político, de salud mental, de relaciones, a nivel social, económico. Entonces, en cuanto a los ensayos, yo sí lo hago de manera voluntaria y consciente. Pero es escribiendo los ensayos y cuando me los empiezan a publicar, que me empiezo a sentir realmente feliz. Y digo, mira, qué lindo que es esto, y no lo voy a negar, ¿verdad? Estaría mintiendo si no negara que el reconocimiento realmente lo llena a uno, ¿verdad? Como de más pasión. Y es escribiendo los ensayos que me digo un día, ¿por qué no escribir un cuento? Y voy a escribir un cuento, y simplemente empiezo a escribir un cuento, y me pasa igual que a Dani, es cuando yo empiezo a escribir el cuento que yo, ¿qué es esto? Me encanta. Fue como si se corriera un velo, como si hubiera sido un deseo. Yo como psicoanalista creo en el inconsciente, entonces como si hubiera habido un deseo cubierto por un velo, y que en el momento en que yo empiezo a escribir el cuento, el velo se corre y está ahí el deseo tal cual, como deseando salir. Y es lo que me pasa ya con lo otro que yo escribo, que son los cuentos y la novela. Qué maravilla, siempre hay un momento, un punto de quiebre, ¿verdad? ¿Cuál fue ese punto de quiebre, Julie, en tu vida que te atrapó en el mundo de la literatura? Ay, mi abuela siempre me dijo que andaba con la nariz en un libro, siempre leía mucho. Y cuando tuve mi primer hijo, ya no quería trabajar como estaba trabajando antes, porque fue algo muy cooperativa, viajaba mucho, todas las semanas estaba en avión. Entonces pensé, eso no puede ser. Alguien me dijo, ay, ¿sabes qué? En Inglaterra tienen libros de dibujo súper bonitos. Estoy segura que aquí a alguien le va a gustar. Entonces hablé con los editoriales, vine con como 120 libros de dibujo en la maleta, y me fui a una escuela, y las maestras les gustó, y fue como entré en notas y las maestras les gustó, algunos papás lo compraron, ahí comenzó. Entonces, porque sí, la gente le gusta, y
en este momento que fue hace 19 años, sí, que me asusta, los libros que estoy trayendo no estaban aquí. Y yo siento muy orgulloso porque yo sé que nosotros hemos como introducido y presentado muchísimos libros aquí, autores, ilustradores, y yo creo que hemos sido parte de levantar la calidad de literatura infantil en inglés. Pero sí, es como me caí así, nunca paré. Qué importante es eso. Y de hecho, Juanca, algo que me encanta de esto es que aunque cada uno tuvo un momento súper distinto que nos trajo a la literatura, algo que a mí me ha encantado de todo este camino de los libros es ver que en esta mesa se nota que 3 autores, 3 escritores, Julie del Reino Unido, vos en el espacio radiofónico, y nos une esos momentos puntuales que sucedieron en nuestra vida que probablemente si no hubiesen sucedido no estaríamos aquí conociéndonos. Entonces eso siempre me ha encantado, de que la vida le cambia a uno por haberse metido en el mundo de la literatura, porque uno se topa gente que probablemente no hubiese conocido, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? Cómo le cambia la vida, cómo un libro nos puede cambiar la vida, ¿verdad? Y cómo empezamos a escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas también a partir de ahí. ¿Cuál fue este escritor? ¿Cuál fue este libro que ustedes dicen me marcó? O sea, hay algo, una marca indeleble en mi vida. ¿Cuál es? Para mí, por la época en la que empiezo a escribir los ensayos y por mi carrera universitaria y el psicoanálisis y todo, para mí es Simone de Beauvoir. Y que yo ya me leí la obra completa de ella, pero yo comienzo con El segundo sexo, que son los ensayos que ella escribe, súper famosos, muy criticados también, y que es lo que me motiva a mí, y a partir de cierta tal vez identificación o cercanía que siento con ella, sí. Ella con el existencialismo, yo con el psicoanálisis. Ella publica acerca del existencialismo y yo decido empezar a publicar acerca del psicoanálisis en la prensa costarricense, que no es algo habitual. Correcto. El psicoanálisis se ve o se percibe como algo muy complejo, algo, ¿verdad?, lo que las personas tienen muy poco acceso, y yo quise aterrizarlo, que fue lo que a mí me pareció que ella quiso hacer a la hora de fundar el periódico que funda con Sartre. Entonces ella lleva el existencialismo a los estudiantes, lleva el existencialismo, digamos, al pueblo francés, y yo quise hacer lo mismo a nivel de psicoanálisis. Luego sigo profundizando en la obra de ella y veo que escribe una novela y que tiene autobiografías y todo, entonces me leo la obra completa y para mí ella es una inspiración gigante. No en todo, ¿verdad? Yo no soy comunista, ¿verdad? Y tengo otras cosas diferentes a ella, ¿verdad? Sobre todo sus cosas personales, ¿verdad? Pero sí, pero a nivel, digamos, como de pasión por la escritura, para mí ella ha sido una fuente inagotable siempre de muchísima admiración. Importante, ¿verdad? Digamos que cuando estaba en la escuela, cayó a mis manos Marco Ramírez, de Carlos Luis Fallas. Librazo. Sí. Fue la primera lectura solicitada por la maestra Elizabeth, todavía me acuerdo de ella. En realidad, aparte de que lo envuelve a uno, es que él tiene esa manera de escribir que agarra las cosas tan cotidianas y las vuelve increíbles. Entonces, de hecho, hace poco lo volví a leer. Sí, el mismo libro, ya lleno de un poco maltratado y toda la cuestión, pero ahí está el librito. Y en realidad ese libro para mí es el inicio, ¿verdad? No tiene que ser una idea maravillosa o una historia perfecta, simplemente se puede hacer de lo cotidiano una buena historia. Impactante. Yo voy a reaccionar a algo que vos dijiste, de que volviste a leer un libro, porque una vez escuché que la obra de Miguel de Cervantes, famosísima, Don Quijote, uno debe leerlo 3 veces en la vida, en 3 etapas de la vida, conforme vayas acumulando almanaques, calendarios, y es una perspectiva diferente, ¿verdad? Y también es importante recordarle a la gente que hoy estamos aquí conmemorando el Día del Libro, que es un 23 de abril. Estamos hoy aquí reunidos un día después de esa fecha,
que es una fecha que eligió la UNESCO, porque tiene un particular coincidencia, ¿verdad? Y es que ese 23 de abril que eligió la UNESCO para conmemorar este aniversario, coincide con la fecha en que mueren dos grandes escritores, que es Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Entonces, ahorita que decías también de volver a leer un libro, hay libros que hay que volver a leer. Y hay gente que me ha confesado, he tardado más de 10 años en leer un libro, ¿verdad? Porque van muy lento, no digieren, se devuelven. Sí. Pasa ahora también. Pero bueno, seguimos hablando de ese escritor que marcó tu vida. ¿Cuál fue, Julie, ese escritor? Contanos ahí con micrófono en mano. Sí, ¿Cuál fue? Sí, ok. A mí yo creo que lo que marcó fue muy bastante reciente, como pensando todos los años que tengo. No fue como algo que recuerdo de chiquito. Y ese fue ese de Sapiens. ¿Ya? Y eso es porque es verdad, al final de cuentas, todo depende en lo que está creyendo uno, las creencias de uno, ¿ya? Se puede si se va rediciendo las cosas, todos los problemas tienen que ver con lo que la gente está creyendo. Todo como el éxito de algo depende en cómo uno puede estar formando, uno puede estar formando, puede estar manipulando, depende de con quién o sobre qué, cuál empresa, lo que está hablando. Pero hay manipulación, que como la gente cree. La gente puede crear algo que se parece loco a otra persona, no tiene nada de sentido, pero ellos lo creen y como lo creen, ya se sigue hasta con la muerte, algo así. Entonces, eso sí me impactó, porque yo siento que es súper sencillo, pero es la verdad. Entonces sí, así me impactó. De hecho, ahora que Luis decía eso de leer el libro, muchas veces Marco Ramírez, en mi caso ese es El Principito, porque cuando lo leí de niño, para mí era un cuento de niños. Cuando lo leí de adulto dije, no, está lleno de enseñanzas, y ahora más bien ya le compré uno ilustrado a mi hija para leérselo cuando ya me entienda, porque tiene 5 meses. Y a mí me pasó muy parecido a vos, Caro, que no fue al inicio de mi vida cuando un escritor o escritora me marcó, sino que fue en tercer año del colegio, que fue la primera vez que una profesora nos mandó a la biblioteca del colegio y nos dijo, ustedes van a elegir el libro que les llame la atención y se lo van a leer por ocio, no porque yo se lo asigno. Y por casualidad agarré uno que se llama The Firm, de John Grisham, o La Firma, que es un thriller de un abogado que sin saberlo contrata un bufete que en realidad está controlado por la mafia de Chicago. O sea, es un libro que yo vi, me imaginé la película, nunca he visto la película porque sí tiene. Y fue la primera vez que leí por ocio y fue el libro que me hizo enamorarme de la lectura. Porque me di cuenta que leer no es solo una asignación del colegio, de la escuela, sino que también es una actividad de ocio. Y ahora más bien leo todas las noches como ocio porque lo disfruto. Entonces ese fue el autor que a mí me marcó, porque de verdad fue el que me enseñó que la literatura se puede disfrutar. Sí, ahí se nota en tu historia la importancia radical de los adultos, ¿verdad? Sí. O sea, en los niños, en los adolescentes, cómo el adulto ejerce esta función de guía y no desde lo normativo, de lo autoritario, de hay que leer porque tienen que leer, y que tampoco está mal que uno esté obligado a leer ciertos libros, porque ahora se quejan, porque hay que leer tales libros. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a leer los libros de los escritores costarricenses que han escrito bien, ¿verdad? ¿Por qué no leer libros que se han leído siempre? Pero también esos son los libros que tenemos que leer obligatoriamente, pero también abrir el espacio de cuáles libros vos vas a querer leer nada más porque querés. Y como esa semillita se siembra, es mentira que en todo el mundo germina, ¿verdad? Eso sería pensar en una utopía, pero con que, por ejemplo, con que esa profesora en Daniel haya sembrado una semillita y que él después solito, porque la profesora siembra la semilla, pero es Daniel el que se pone el abono, mueve la tierra, se saca el sol, le echa el agüita y todo para él convertirse en un escritor y amar la literatura, pero esa semilla la sembró alguien más. Pues como eso estamos comentando antes, es que no existe como un chico o una persona que no le gusta leer, simplemente no han encontrado el libro que le engancha, ¿ya? Sí. Esto es, porque eso nos pasa que, ay, pero a mi hijo no le gusta, ok, vamos a buscar lo que puede ser, para que en un momento se va a enganchar y ya.
Totalmente. Sí. Sí, y de hecho el que mencionó Julie, el de Sapiens, también para conectar lo que compartieron mis 3 colegas aquí, Sapiens, verás que a mí también me cambió la vida y lo leí hace poco, hace 1 o 2 años, porque te deja pensando mucho de que en la evolución de nosotros como Homo sapiens somos de de agrupaciones, digamos, yo contra ellos, ¿verdad? Y eso me cambió mucho la manera de pensar, porque muchas veces uno es muy dado a, o yo soy, no sé, A o B, y uno nunca piensa que uno puede estar en medio, que en realidad es un espectro. La mayoría de cosas decisiones que uno toma o la forma de ser de uno es un espectro amplio, y uno muchas veces simplemente dice, no, es que yo hago esto porque yo no hago lo otro. Y entonces, al entender que es un tema evolutivo, de que por un tema de evolución y de supervivencia es, yo tengo que estar con mi familia, con mis amigos, con mi grupo, porque el otro grupo es peligro, te cambia la manera de pensar y te vuelve un poquito más empático, un poquito más de, bueno, ¿por qué será que yo estoy en contra de esa idea? Puede ser simplemente que estoy defensivo porque es un tema evolutivo. Entonces, vieras que ese libro a mí O que no lo me entiende. fascinó. Es la otra cosa, no lo entiende, entonces va rechazando. Exacto. Sí. Sí, eso de la lógica, se conoce como la lógica difusa, y que es la existencia de los grises, y que a mí me parece que la literatura le permite a uno poder habitar esos grises, que de lo contrario no habitaría, y nada más estar pensando en blanco, negro o ceros y unos, digamos, como un mundo binario. Exacto. Está bueno esto. Sí, eso ya se fue disparando. Muy bien. Viene una pregunta un poco, a ver, como para ir adentro de cada uno de ustedes, que tenga que ver con que la gente pueda tratar de entender cuál fue el mayor reto a la hora de plantear, de escribir sus obras, o de elegir también las obras que yo quiero que estén aquí presentes. Porque, como decía Julie, ¿verdad? Es que no les guste leer, es que no han encontrado el libro adecuado. Claro, eso es una difícil decisión, elegir también. Y ustedes, bueno, el caso de ustedes, ¿cuál fue ese mayor reto a la hora de escribir? Luis, ¿qué tal? Ahí con... ¿Qué nos dices? ¿Cuál fue ese mayor reto, verdad? Porque hay mucha gente que va a escucharte, que va a escucharnos y con ánimo de plasmar sus ideas, ¿verdad? Y está pensando, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Verdad? Existen bloqueos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con emociones crudas. Eso lo pude experimentar a través de un dolor ajeno. Yo tengo una persona muy cercana, un amigo muy cercano que, como les dije, estaba pasando por una situación bastante complicada. Entonces me llamaba mucho, a veces nos reuníamos y me contaba historias, todo lo que le pasaba, experiencias y toda la cuestión. Yo en realidad no sabía cómo ayudarlo, no sabía. Y lo único que pude hacer fue escuchar y escuchar. Así pasaron semanas se convirtieron en meses, y un día de pronto salió. Tomé la pluma y tuve la idea de que cada conversación que él y yo tuviéramos la iba a plasmar, y así lo hice. Llenaba páginas. Cuando me di cuenta de prácticamente que tenía un trabajo, una obra. Mi amigo no sabía lo que yo estaba haciendo, entonces tenía cierto tipo de duda, de miedo para enseñarle a él, mira, lo que hice con vos. Pero tomé ánimos y se lo mostré. Su reacción me hizo pensar inmediatamente, pucha, estás en el camino correcto. Él, después de leer uno de tantos capítulos, simplemente se quedó en silencio, me miró y me dijo, me estoy viendo desde afuera, estoy viendo cosas que antes no veía. Y así fue como sucedió. Entonces, después de un tiempo, nos volvimos a reunir. Le pregunté, aquí tenemos una obra, un trabajo, ¿qué hacemos? Él llegó,
se tomó un sorbo de café. Pensé que otra cosa. Y me contestó: Moy, mi monstruo. Hubo un silencio, como ahorita. Y entonces inmediatamente yo entendí que eso era el título de la obra. ¿Por qué Moy? Porque así se trataba él con la novia. Entonces, y a mí me gustó mucho en realidad. Después de unos días empezamos a buscar cómo hacer derechos de autor y todas esas cuestiones, los trámites. Y hoy en día está publicado en Amazon Books, ¿verdad? Y ahí tienen la obra. Eso es más o menos el reto, ¿verdad? Bueno, yo empecé a escribir así formalmente, como lo podría decir yo creo, para publicar. Creo que sí, creo que yo tengo que hacer la diferencia de escribir para publicar, porque en la U y cuando me convertí en psicoanalista había que escribir muchísimo, casos de estudio y análisis de películas, análisis de libros, pero yo no consideraba eso como una escritura formal, ¿verdad? No lo pensaba así. Escribir para publicar para mí sí es ya el inicio, y eso es en el 2019. Y el reto del 2019 es el mismo de hoy, 24 de abril a las 7:30 de la noche, y es suspender todo lo que está pasando en mi vida y está pasando en la vida de todos los demás, de mis familiares, de los pacientes y todo, para sentarme a escribir. Ese es mi reto, suspender el mundo. Fuerte, apagar todo. Durísimo, sí. Apaguen todo. Sí. Y es que vieras que complicado es eso, por lo que hablábamos ahora antes de iniciar el episodio, de que la mayoría de los que escribimos aquí en el país no nos dedicamos a esto. Entonces, Caro, psicoanalista, Luis, bueno, todavía no nos hemos presentado formalmente, digamos, pero no te dedicas a la escritura tampoco, ¿sí? Entonces, eso es lo difícil. Y bueno, es que difícil no es la palabra, es imposible. O sea, a veces son madrugadas, a veces son en la hora del almuerzo, ¿verdad? Y aprovechando lo que dice Caro, en mi caso mi mayor reto es vender más que Caro en una feria, porque es feroz para vender. Nos hemos topado en muchas ferias y no, en realidad mi mayor reto, que es curioso porque el mayor reto de muchos autores y autoras es el que dijiste vos al inicio, que es el bloqueo. A mí más bien me pasa que yo nunca he tenido bloqueo de autor. Mi mayor reto me está pasando ahora que estoy escribiendo mi 5º libro, que es que me salí de mi zona, no voy a decir de confort, pero empecé a escribir un género que no leo tan a menudo, que es el contemporáneo guión romance. Y el mayor reto ha sido escribir algo que no leo. O sea, ahí me di cuenta que uno de verdad tiene que, como autor independiente o autora independiente, uno puede escribir lo que quiera, pero mi sugerencia sería ojalá escriba algo que ha leído mucho, porque ahora que ya me lo está editando una empresa en Estados Unidos, que es quien me editó mi primer libro, me encontró muchos errores, no solo los que uno comete de ortografía, sintaxis y gramática, muchos errores en la construcción del libro que van en contra de lo que usualmente espera un lector o una lectora de romance. Entonces ha sido un reto gigante darle vuelta a ese libro. La pregunta obvia, ¿por qué decidió escribir así si es algo que no está saliendo? Julie, me encantaría saber por qué me metí en este problema. En realidad fue porque a mí lo primero que se me ocurre cuando voy a escribir un libro es el título. Todavía no tengo una historia, no sé qué va a ser, no sé de qué trata. A mí se me ocurrió un título que nunca lo digo y la gente siempre me reclama porque soy súper secreto con mis títulos. Y luego se me ocurrió la premisa. Entonces a mí se me ocurrió un día, probablemente yo creo que estaba recién casado o algo así, y yo dije, bueno, ¿qué hubiese sucedido si yo conocía a mi esposa 6 meses después de que la conocí o 6 meses antes? 6 meses antes yo estaba en otra relación, 6 meses después no sé qué hubiese pasado. Entonces yo dije, qué interesante que el camino de la vida de uno y los aprendizajes y los fracasos y los éxitos lo llevan a un punto en el que uno conoce a la persona con la que eventualmente termina, si es que uno termina casándose o juntándose o lo que sea. Entonces se me ocurrió esa premisa y yo dije, uy, me encanta, voy a escribir un libro en el que hay un hombre y una mujer y los voy a llevar desde el kinder hasta que se conocen, se enamoran y se casan, pero contando las historias de cada uno alternadas. Entonces yo dije, me gusta la premisa. Jamás pensé, estás hablando de un romance contemporáneo, que es algo que no lee, que no tiene experiencia en el tema, y me di cuenta cuando ya lo empecé a escribir, y ese libro lo terminé supuestamente de escribir agosto del 2023. Estamos a abril del 25 y todavía está
en proceso y no tengo idea de cuándo lo terminaré. Bueno, Yo creo aquí hay que- bastante que se puede practicando y leyendo. Sí, Yo creo que un diagnóstico así rápido, creo que es masoquista que el hombre, ¿verdad? Siempre, O sea, creo siempre que, participo en algo con Caro, yo digo, me va a analizar porque acabo de todo decir lo una que diga tontería. puede ser usado en su contra. Yo siempre digo, acabo de decir algo enfrente de Caro, ay, madre, ella me lleva. Pero no, Caro es muy tierna porque ella me analiza, pero no me dice. Sí, en silencio. Nunca me ha mandado un mensaje, Dani, es que acabo de notar que tenés... Lo único fue algo que compartimos, algo así, que vos como obsesivo compulsivo, algo así, pero fue porque me dijo, Dani, somos iguales. Somos OCD. Y yo digo, uy, sí. Pero entonces sí, siempre que estoy a la par de Caro, yo digo, ay, se me acaba de salir algo. Y sí, masoquista. Es más, fue Masoquista. justamente para organizar esto, porque ¿Ah, sí? me propone Dani y me dice si es para tal fecha. Y yo, dame un par de horas para organizarme. Dice, no, Caro, es el 24 de abril. Y yo, Así, porque yo te sé. escribí como el 20 de marzo, Sí, algo así. 20, Ajá. yo sé, pero yo ocupo saber mi agenda hasta ese momento. Claro, por supuesto. Bueno, qué interesante esto y qué retos en los que se involucra un escritor a veces. Alguien a la hora de seleccionar literatura. Uy, yo creo que yo gasto igual o más tiempo como leyendo, seleccionando, analizando que ustedes están como escribiendo. Y es una cosa que la gente muchas veces es algo escondido, que no se da cuenta del tiempo que va en esto. Yo tengo que considerar muchas cosas. Me voy por todas las edades y también tiene que pensar en cada edad, las etapas que uno ocupa. Y después con mis editores pensé, ok, necesitamos urbes que son interactivos, tenemos estos, pero sí, ellos están mejor, entonces voy aquí. Tiene que pensar en cuando está creciendo temas, cosas que le enfrentan, situaciones, porque no todo es solo ventas comerciales. Entonces tengo que pensar, ok, este autor está muy bueno ahorita con esta cosa, esto real se saque así. Y una va hablando con todos. En Inglaterra, cada 2 años selecciona dice un Children's Laureate de literatura, ¿ya? Este año es Frank Cottrell Boyce, que yo hablé con él este año en Londres, súper interesante. Yo tengo sus libros aquí y él escribe genial. Toma temas y lo pone de una manera que es muy como gracioso, pero es muy fácil, creo que, pegarse con esto. Es como middle school, primary middle school. Y el año, lo anterior, también hablé con él. Él tiene mucha poesía, hace muchos libros de dibujo. Él es como él escribe y tiene otra gente ilustrándolos. Y también súper bueno. Entonces se va como conociendo personas, como viendo cosas desde su punto de vista, sacando lo que es diferente, ¿ya? Para que se pueda, ok, tenemos varios de ese tema, pero esta cosa es muy diferente. A veces en formato diferente. Tenemos una que es como colorear y resolver como no sé qué dicen en español, como problemas que tiene o un crimen, quién fue, ya, solucionar Un cosas. acertijo ahí. ¿Perdón? Como un acertijo. Sí, ajá. Y tenemos otros libros que son interactivos, que dice, ok, esto está pasando, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Algunos son casi como un videojuego, pero es un libro, ¿ya? Y los que no le gusta leer o le cuesta que está metido en un libro, este tipo de cosas, porque es un poco más interactivo. Entonces es mucho. Y Juanca, te quería añadir ahora que mencionó Julie, porque ya escuchaste todo el proceso y lo complejo que es para Julie seleccionar cuáles libros tener aquí en Book and Toy, porque obviamente es un espacio limitado en el sentido que no puede tener todos los libros del mundo. Y aún así, Julie en el 2000, no sé, 18, 19, algo así, cuando yo publiqué mi primer libro en inglés y yo decía, ¿y ahora dónde diablos vendo un libro en inglés en Costa Rica? Julie me abrió las puertas. Porque yo me puse a investigar librerías que tengan un enfoque angloparlante en Costa Rica, encontré Book and Toy Company y le escribí a Julie, no nos conocíamos y ella me apoyó desde el día cero. Yo siendo un autor costarricense, que ella podría haber dicho, no, un costarricense jamás puede escribir en inglés. La calidad probablemente no va a ser buena. Nadie lo conoce, ese libro no se va a vender. O sea, tenía todas las razones para decir, disculpe, en aquel entonces joven, ya no tanto, joven, no. Y yo hubiese entendido, pero ella más bien tuvo la bondad y la confianza de decir, no, sí,
traiga el libro, conozcámoslo. Y empezamos, y bueno, desde ahí nos hemos topado en ferias, y hemos tenido una amistad, y hemos conversado y compartido muchas experiencias, pero ve que todo ese proceso que ella describió, y aún así hizo un pequeño paréntesis para darme una oportunidad a mí como autor independiente. Entonces, y bueno, tenemos varios aquí de autores costarricenses, pero hemos tenido también algunos que les digo, ok, yo creo que debería hacer esta cosa, debería pensar en esto, debería... varias cosas, puede ser como el contenido, puede ser ilustraciones y ilustraciones, puede ser el libro físicamente, cómo está, ¿ya? Como calidad de papel, este tipo de cosas, porque sí, tengo mucha experiencia en esto. Qué bonito, porque al final este tema de los retos lo que nos lleva ¿verdad? Como en la conclusión es que a pesar de los retos hay una pasión. Pues yo lo que escucho en Julie es esta pasión, ¿verdad? Que tenemos nosotros a la hora de sentarnos a escribir, la pasión de Julie a la hora de sentarse y estar todas estas horas mujer, ¿verdad? Revisando cuáles son los libros, los autores, las etapas, las edades, en qué momento, ¿verdad? Del desarrollo está ese niño, esa niña. Entonces me encanta. Okay, gracias. Y con estar dando como diciendo, ok, eso, yo tengo mucho respeto para todos que están escribiendo, porque yo entiendo qué difícil es, y no solamente escribir, pero que está físicamente publicando y después de ir a vender. Entonces siempre es como el sentido de ayudar. Ya llegaste aquí, para ir más ahí o más allá, mis sugerencias, intenta esta cosa. Qué interesante, Caro. ¿Qué piensas de la literatura como un agente de cambio de vidas? ¿Cómo la literatura puede cambiar las vidas? Bueno, yo por mi profesión, ¿verdad? Tengo mis reservas con ese tipo como de frases tan contundentes, ¿verdad? Como con neón, ¿verdad? Porque yo pienso que, y aquí que estoy viendo hace rato Rompecabezas, que le pienso llevar uno a mi sobrina, ¿verdad? Más tarde. Pienso que la literatura puede ser una pieza más de un rompecabezas que las personas puedan utilizar para cambiar una vida, ¿verdad? O para cambiar su vida, pues. Pero para cambiar la vida de uno no tiene que estar dispuesto a cambiarla también. Entonces hay personas que han tenido oportunidades, por ejemplo, ahora que Dani varias veces ha tocado el tema de que hay momentos de la vida en que uno le pasa algo, que uno toma la decisión y o lo deja pasar, ¿verdad? O lo aprovecha y eso le conduce a otro camino que tal vez no le hubiera conducido si no hubiera tomado esa decisión. Entonces, para yo poder cambiar mi vida, tengo que estar dispuesta a cambiarla, y para cambiar la vida necesito hacer renuncias. Y no sacrificios, que es la palabra que a la gente no le gusta, pero sí hacer renuncias y tener pérdidas. Entonces, para mí la literatura podría ser como un acceso quizás a ciertas verdades, si la persona se permite leer desde ese lugar o escribir desde ese lugar, pero que la literatura como tal, como si fuera una especie como de varita mágica, que alguien por empezar a escribir, o que yo agarro un libro y digo verdaderamente esto me cambió la vida, yo estoy muy en contra, ¿verdad? Eso sí es otro tema, Dani sabe, sí, ¿verdad? Yo estoy ya él sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Pero como dicen, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y es el tema de los libros de autoayuda. Yo no creo en los libros de autoayuda porque no creo que la vida se maneje como un manual, ¿verdad? De paso número 1, paso número 2, cómo conseguir novia, cómo casarse, ¿verdad? Cómo ser exitoso en el dinero, sino que es un proceso largo de conocer las verdades, de la historia de la que se viene, de estar dispuesto a lo que decía ahora, a hacer renuncias y todo. Entonces, si yo me leí un libro y me tocó de alguna manera alguna de mis verdades, eso puede ser una pieza del rompecabezas para que yo empiece a conducirme a un camino para cambiar de alguna manera mi vida. Pero no como que la literatura como tal, como de verdad, como si fuera una varita mágica, me cambia la vida por escribir o por leer. Yo no lo pienso así. Por supuesto que, y Dani tiene toda la razón cuando dice que en el momento en que yo empiezo a escribir y empiezo a conocer gente, por ejemplo, yo le escribo a Dani porque veo en Instagram, yo tenía mi libro, yo no sabía dónde ir y veo en Instagram el anuncio y yo digo, hola, ¿verdad? Entonces es porque nos conocemos, es la primer feria a la que yo voy, pero entonces sí, él escribió la novela, me lleva a mandarme a escribirle a Dani, que no lo conocía, un mensaje, Dani me acepta y empezamos este proceso que nos tiene hoy sentados aquí a la par, de nuevo juntos. Entonces yo no estaría haciendo esto si yo no hubiera conocido a Dani, si no hubiera visto lo que él publicó en Instagram. Entonces es cierto que hay caminos que se abren,
pero yo creo que hay una esencia también que uno sigue manteniendo y que no tiene que ver necesariamente con la literatura o con la escritura, sino que hay una esencia que la escritura o la literatura se lo podría despertar a uno, pero uno tendría que estar dispuesto a ese despertar. Y creo que algunos libros pueden ser como piedras de toque, ¿verdad? Como cosas que yo lea que diga, mira, nunca me había puesto a pensar esto, voy a profundizar en esto, voy a ver cómo hago para reflexionar un poco más acerca de este tema que descubrí, voy a dedicarme a escribir, mira, leí esta novela y la verdad es que me puse a pensar que podría ser una terapeuta de lenguaje quizás por esta novela que leí, entonces voy a investigar qué puedo hacer. Pero como cambio de vida así tan radical, Juanca, no. Okay. Tal vez no cambie de vida, pero si estamos pensando en niños, muchos libros tienen situaciones a las cuales ellos pueden relacionarse y eso le puede ayudar mucho a manejar situaciones. Y yo creo fuertemente que muchos adultos deben estar leyendo libros de niños. ¿Yeah? Porque es que hay varias, muchos de adolescentes o de comunidad de middle school, como de 10 a 14 años, que yo creo que está dando otro punto de vista. Algo que publicó hace poco sobre un chico que parece que los padres tienen mucha plata, muy privilegiado, pero al final uno está viendo que él hace cosas como tontos, como sumamente tontos. Y uno puede pensar, es un niño como problemático, ¿ya? Sí. Pero el libro, como la parte del niño le hace como tal vez entender que no tenía que actuar así, si es un niño así, o tenerse como mismo como cosas. Desde el punto de vista de los papás y los docentes se pueden pensar, ok, vamos a pensar lo que está pasando aquí, que tal vez no es solamente en la superficie. Entonces, eso no es cambia la vida, pero ayuda mucho a entender lo que está pasando. Y también hay uno que, cuando yo lo vi en la feria en Londres, está como llorando, ¿ya? Porque fue un libro de dibujo, se llama I Remember, estamos aquí todavía. Es una abuela y ella tiene Alzheimer's, ¿ya? Y se va el nieto a visitarle, tiene 5 años. Entonces llega y ella está pasando las cosas, por ejemplo, no recuerdo dónde están las cosas. Es like, usted llegó, pero hace mucho tiempo no he visto. Ay, estaba aquí ayer. Es like, así. Bueno, seguro que fue como disfrutarse tanto que pensé que lo había pasado antes. Y vamos a tomar algo. Ay, tengo galletas. Sí, usted tiene galletas. Le quiero uno, entonces vamos a compartir. Va a salir. Ella tiene problemas con los botones. Dice, acaba de aprender cómo hacer botones, yo lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, el chiquito se va manejando y uno piensa, ok, muchas veces los pequeños son los adultos que tienen los problemas. No problemas, pero le cuesta. Y los chiquititos se van haciendo las cosas de otra manera y se puede enseñar, ok, no tiene que angustiarse tanto, ¿ya? Es fácil, están afuera y de repente no sabe dónde está, pero voy a explicar, ok, yo voy a esperar ese árbol y vienen los aliens, entonces le voy a rescatar. Y el momento que ella comienza a ponerse como, ¿dónde estoy? Él viene como a rescatarla, ¿ya? Y él entiende que ella no le recuerde el nombre, pero no se preocupe porque está con ella y le va a hacer las fotos, ¿ya? Pero ese fue un libro que iba a fabricar y yo saco así, y me dice, mejor que no le voy a enseñar eso. No, está bien, pero sí, fue una reacción porque fue increíble, pero es como si el niño lo hizo muy bien y para los adultos se asusta mucho porque Alzheimer, demencia es una enfermedad que la gente tiene mucho miedo, ¿ya? Y fue genial. Entonces, yo estoy de acuerdo que un libro, y sí, ya no lo va a cambiar la vida, aunque hay muchas personas que sí buscan los guías. Pero yo creo mucho que para los que están creciendo, los niños, adolescentes, los libros pueden ayudar mucho. Y yo puedo hablarles horas de ejemplos, pero no lo voy a hacer porque no tenemos tanto tiempo. Sí, y algo que me fascina a mí, Juanca, es esto, que en el gremio somos tantas personas de
de formaciones o experiencias distintas. Con Caro siempre aprendo un montón, o sea, siempre de todo el tema de psicoanálisis, y como dijo Caro, yo ya sabía por dónde iba porque ya hemos tenido esta conversación. Y eso es súper interesante porque, digamos, en Sapiens habla mucho también de que el ser humano, el cerebro quiere gastar la menor cantidad de energía. Entonces, por eso somos acomodados. Porque cualquier cambio, cualquier esfuerzo, cualquier renuncia, que decía Caro, requiere un gasto energético y el cerebro evolutivamente quiere sobrevivir. Entonces, antes de romper el ciclo obsesivo que tengo en este momento, mejor me quedo aquí porque gasto menos energía. Entonces, cuando he hablado con Caro, estoy de acuerdo. Yo los de autoayuda honestamente no los leo, y los que he tratado de leer no me gustaron. Por lo mismo que dice Caro, porque yo ya venía con un concepto previo que yo digo, yo no estoy de acuerdo. Entonces el libro no me va a cambiar esa percepción. Pero como dice Caro, los libros son como un punto de partida, y como dice Julie, que si yo estoy dispuesto a cambiar y estoy dispuesto a superar esa reacción natural del cerebro de decir, no, quédese donde está comodito, no, hagamos un esfuerzo por cambiar. Los libros son un agente increíble, pero como dice Caro, es un agente, ¿verdad? Como dice Julie, o sea, los niños lo van a tomar, y a través de la crianza de los padres y seres queridos y gente que lo rodea, más el libro, más el mensaje, más la disposición de cambio, la literatura puede ser increíble. Y donde yo sí lo he sentido, que ya quitando la parte del psicoanálisis, y como dice Caro, es que por haberme metido en lo de los libros, he conocido mucha gente que me ha ayudado a cambiar, porque yo estaba dispuesto a cambiar, y esa gente fue como el abrir los ojos y decir, no, es que tiene razón, tengo que aprender, por ejemplo, a aceptar una crítica. Antes de haber publicado un libro, tal vez yo era mucho más resistente a una crítica, porque duele, y uno no quiere cambiar, y uno no lo quiere aceptar, y con un libro uno recibe tantas reseñas positivas o negativas que o te acostumbras a recibir crítica, o mejor no publique el libro. Y no digo crítica negativa, digo crítica negativa, crítica constructiva y reseñas positivas. Una crítica positiva me refiero, pero vos tenés que aprender a eso. Entonces también, al haber publicado un libro, también puede ser un agente de cambio, porque me llevó a exponerme a decir, bueno, ahora tengo que estar, no es que sea una figura pública, pero sí hay gente que te va a leer, y uno tiene que aceptar la opinión de otros, porque antes uno es muy privado, tal vez uno dice, no, es que si alguien opina de mí, yo no tengo por qué recibirlo. Ahora, si te leen 100 personas, y esas 100 personas opinan de tu libro, que es una extensión leve de lo que sos vos. Entonces vieras que eso uno lo vive, y después llega y se sienta con Caro en una feria y habla estos temas, y uno aprende un montón, simplemente por haberte expuesto a profesionales de otras áreas que no son la tuya, ¿verdad? Bueno, y ahora que vacilábamos con lo de las ventas, cuando yo como psicoanalista iba a pensar que iba a vender algo, porque yo estoy acostumbrada a estar en espacios, ¿verdad? El 1 a 1, silencio, ¿verdad? Yo no hablo más que el paciente, ir a vender a una feria, y yo es que y yo empiezo a ver a Daniel y a otros colegas, y digo, pero mira, pero que es esta maravilla. Yo tuve que aprender a vender, o sea, y es otro universo, es otro mundo completamente opuesto al del consultorio. Interesante esto, ¿verdad? De cómo a veces el amor por los libros, por las letras, nos lleva a diferentes mundos. Por ejemplo, ahora vendo, dice, ¿verdad? Estamos en Book and Toy, aquí en Plaza Avalon. Decirle a la gente que se tienen que dar la vuelta por acá, que es un lugar hermoso, y justamente queremos, Julie, conversar sobre esto en este instante, el papel de las librerías, ¿verdad? Para fomentar este amor por la lectura. ¿Qué papel juegan? Ay, ok. Variedad. No, la cosa también es, en la casa es importante que tiene este hábito de la lectura. Sí. Pero no es solamente el libro. Es cuando son pequeños, y es el ambiente, ¿ya? Es como que sienten cómodos, que sienten muy amados, que tienen la atención como 100% de su mamá, papá o la persona que le está cuidando en este momento, que está escuchando la voz y están como interactuando. Eso es súper importante, porque si no puedes ver esta parte, nunca va a estar queriendo estar con un libro, ¿ya? Cuando va a la parte del libro, como lo que nosotros queremos hacer es, como digo, tener la variedad, porque
Y es importante que es un ambiente donde los chicos pueden estar viendo y escogiendo sus libros también. Hay mucho que puede ser en como actividades relacionadas con los libros, como está hacer los cuentos. También hace como ayuda para los papás. Es una cosa que hemos intentado, pero muchas veces los papás no creen que, no sé, si tienen como, pues no están dispuestos a recibirlo, ¿ya? Pero es increíble cuántos padres y familias sienten como raros contando el cuento, ¿ya? Que no lo hacen con las voces o tal vez si están en inglés no sienten como tanta confianza en su inglés, ¿ya? Entonces sí, las librerías pueden dar esta ayuda, ese ambiente, y lo otro, particularmente aquí, damos muchos consejos, ¿ya? Entonces muchas personas vienen, ok, yo ocupo un libro, mi hijo está en esta etapa o tiene este reto o nos pasó esa situación, o simplemente a veces, y eso nosotros los que empuja a veces, porque muchas veces viene con esto como solución, pero a veces como, ok, pero tal vez solamente un libro para disfrutar, ¿ya? Entonces vamos con esos consejos, ok, ese libro simplemente está Super Barcelona, ¿ya? No lo tengo aquí. Hay una que se llama The Monkey with the Bright Blue Bottom, entonces es un mono que tiene la trasera azul y ya está como, ay, sí, yo creo esto porque es algo divertido, ¿ya? Entonces yo creo que más que nada la palabra sí es variedad, que las librerías tienen la variedad de etapas, situaciones, lo que le puede interesar, para que están encontrando su libro estrella que los hace como amar la lectura y que le enganchen la parte del libro. Y es difícil, ¿ya? De mis hijos, el segundo me costó mucho. Si yo tengo librería, ¿ya? Entonces, pero sí, llegamos, logramos. Pero sí, es como que están disponibles o están dispuestos a muchas cosas diferentes, y ayuda mucho cuando tiene gente que le puede explicar los libros o ayuda, por ejemplo, una etapa necesito algo un poco más interactivo. Así que claro, lo tengo aquí, algo así, que se va con el motor fino, pero también le encantan las situaciones y va aprendiendo, y como de los 1 año y medio, 2 años, es algo que le gusta, ¿ya? Hay otros de bebé que simplemente que están ahí, que Baby's Day o Hello Baby, que está como está interactuando, y hace los 5 meses, Dani, que dice, ok, I hold you and you hold me, ¿ya? Y está dándoles oportunidad a reaccionar, aunque es como, ¿ya? Pero es esta reacción, ¿ya? Entonces, que la gente en la librería conoce los libros, conoce lo que ella está como buscando por diferentes etapas, conoce los temas, eso es súper importante. Y vieras que a mí, como autor, yo añadiría a lo que dijo Julie que las librerías como Book and Toy son súper importantes porque es un espacio que usualmente nos abren las puertas para darnos a conocer, porque al inicio uno contacta como digo yo, y es una experiencia real, yo contacté a Book and Toy y fue de las primeras que me abrió la puerta para un libro en inglés. Entonces es súper importante que existan estos espacios, porque si no existiera, mi libro se hubiese muerto, estaría en el olvido en algún lugar, porque no tuve cómo darlo a conocer, cómo llegar a manos lectoras. Lo segundo que añadiría también es lo lindo que es este espacio. Ya a mí, como padre de familia, yo ya me estoy imaginando aquí compartir cosas con mi hija, o sea, venir aquí a su primer libro, que ella lo elija. Después, bueno, que ya está aprendiendo inglés en la escuela, vamos a escoger su primer libro en inglés. Vamos a, y ese vamos a es porque este espacio existe. Sería muy distinto si no existiera Book and Toy o librerías así, porque entonces yo le diría, vamos a Amazon a comprar un libro. Eso no es una experiencia, eso es simplemente una transacción. O sea, yo necesito este espacio que exista, que lo pueda compartir, que lo pueda disfrutar, que pueda venir a ser una experiencia de vida y un recuerdo para mi hija y para mí, por supuesto. Y
El tercero que añadiría también es, en especial para Book and Toy, el tema de que estés enfocado también en literatura en inglés. Porque aquí en un país hispanoparlante es muy difícil a veces conseguir las obras que uno anda buscando, y muchas veces hasta dan el servicio de conseguirlo por uno. No lo tengo en este momento, pero yo te lo consigo. Y eso también es muy importante porque con mi esposa hablaba, ella ha estado estudiando inglés durante toda su vida, desde adolescencia hasta adulta. Y entonces ella sigue llevando cursos y me dice, bueno, pero ¿qué más puedo hacer para ya llegar a un nivel que yo quiero llegar? Y yo le digo, es que ya no son cursos, es leer para ampliar su lenguaje, su léxico, tener sinónimos y antónimos más variados, y hablar. Y entonces hablarlo lo puede hacer cuando quiera, donde quiera. Pero ¿dónde va a leer? Necesita librerías como Book and Toy para venir a conseguir un libro de UK. Es completamente distinto a lo que vas a leer en Estados Unidos, y aquí vas a conseguir los dos. Si no existiera este espacio, probablemente no, en un país hispanoparlante, como te digo, sería muy difícil. Entonces esos son los tres que añadiría, porque para mí es demasiado importante que existan estos espacios. Sí, yo pensaba, ¿verdad?, en lo que decían Dani y Julie, y es como la función social imprescindible, ¿verdad? Como en esta cadena de formar, ¿verdad?, niños y adolescentes y adultos que vayan creciendo verdaderamente responsables de su libertad y de los derechos que tienen y de los deberes que tienen. Y cómo librerías así que fomentan la experiencia, que es lo que, ¿verdad?, esto de que el papá venga, la mamá venga, los abuelitos vengan, y que el, ¿verdad?, el bebé o el chiquito, la chiquita puedan escoger el libro, pero que se sientan amados, que era lo que vos decías. O sea, que es un momento de entrega, no es metámonos en la pantalla cualquiera y rápido porque ya empezó la novela o el partido de fútbol, ¿verdad? Si uno es, saquemos el rato, yo te dedico este rato. Exactamente. ¿Cuál es la experiencia? Exacto, es venir acá, estamos juntos, o sea, es un gesto de amor, realmente, venir a un lugar como eso. O sea, ya este lugar de por sí representa un gesto de amor familiar. Entonces, venir acá y cuál querés, yo entiendo, ¿verdad?, que hay que tener ciertos recursos, pero se puede, ¿verdad?, se puede sacrificar algunas cosillas, ahorrar por un rato, lo que sea, pero, o sea, sí se puede, la gente sí puede sacar el rato, el dinero, para tener este encuentro amoroso con este niño o esta niña, y venir acá y demostrar desde la mirada, desde la palabra, que era lo que vos decías también, que la mirada y la palabra en la infancia son fundamentales, y que ojalá más gente se dedicara a darle más mirada y a darle más palabras a los niños y a los adolescentes también. Entonces, espacios como estos son, a mí me parece que fundamentales para que la sociedad mejore un poco. Qué maravilla. Escuchaba, un amigo me contaba que siempre la prevención es menos costosa, La corrección. ¿verdad? Sí, que la corrección o luego el tratamiento, La prevención primaria sí. Sí. Más barata que la secundaria. ¿verdad? Y entonces, para que Caro decía eso, ¿verdad? Que qué bonitos son esos espacios en donde demostramos amor y en donde vamos a ver, adentro de la persona provocar muchas cosas, ¿verdad? Que a la postre van a conducir a ese niño, a esa persona joven, lo estamos invitando, lo estamos inclinando a cosas buenas, ¿verdad? Y a momentos que van a quedar muy presentes, muy patentes, porque son muestras de cariño, de amor. Voy a sacar un momento para vos, en un lugar bonito. Es una cita, Sí. es un momento. A veces creemos que la cita es, ¿verdad?, la cena allá en el restaurante. No, es una cita, es un momento. Y en un espacio como este, qué lindo, ¿verdad? Bueno, Julie también por pensar en algo y hacerlo realidad. Sí, gracias. Que del dicho al hecho, ¿verdad? Hay mucho trecho, ¿verdad? Puedo dar un consejo para los papás. Por favor. Es que lo que pasa a veces es que cuando los pequeños o niño o niña comienzan a leer solitos, Ajá. los padres ya paran a leer a ellos. Entonces tienen que tomar mucho cuidado esto y no parar leyendo, porque parece como un castigo. Ya es como, ok, está comenzando a leer solito. ¿Y qué es el premio? Ya los papás no están leyendo. Sí, como un abandono se ¿Ya? percibe eso. Sí. Entonces es súper importante que siga leyendo con ellos y que está leyendo a ellos. También tiene cosas, ayudas, por ejemplo, vocabulario que está aprendiendo un poco más avanzados y otras cosas, pero la parte emocional es que sí, que ellos no sienten que ya, ok, ya estoy solita, ya no tengo este tiempo con mi mamá, con mi papá, lo que sea, ¿ya? Porque
está aprendiendo. Es para que ellos ya no quieren que está leyendo más. Pero tú sabes que tienes razón con eso. Es como cuando uno les enseña a andar en bicicleta. Uno va atrás de ellos ahí, agarrándoles el asiento y que no se caigan. Uy, qué miedo. Y cuando ya aprenden ya uno se descuida un poco. Por ejemplo, yo al mío recuerdo haberle leído Tía Panchita. Sí, le leía el cuento de Julieta, a él le gustaba mucho el de Tío Conejo. Y bueno, ya ahora no le puedo leer, ya tiene 19, ¿verdad? Pero puedo venir acá, traerlo a ver, porque él estudia inglés y es bastante bueno. Entonces, yo creo que le va a gustar bastante el lugar. Excelente, me alegro mucho. Aquí va a estar entonces. Excelente. Los libros y el futuro de la lectura es un bloque importante en esta conversación que nos lleva a dos cosas. Primero, un mensaje que le puedan dar a ese escritor en potencia que les va a escuchar, que nos va a ver. Y también una pregunta que mucha gente se ha estado haciendo. ¿El libro en el futuro dejará de estar en papel? ¿Nos dejará esto? ¿Y será todo digital? ¿O no? Esto nunca nos dejará. Eso es una duda que mucha gente se plantea. Las nuevas generaciones, ¿verdad? A veces dicen, no, es que... y hay aparatos electrónicos para el libro, ¿verdad? En digital. Pero bueno, ¿cuál será el futuro del libro? ¿Y qué consejo pueden brindar? Daniel, por acá empezamos y vamos hacia allá. El consejo que yo siempre doy si alguien quiere empezar a escribir se basa en el adagio de solo llego más rápido, pero juntos llego más lejos. Eso yo lo he aprendido y es muy cierto en cualquier aspecto de la vida, pero en el tema de escribir es donde lo percibí más tangiblemente. De que sí, uno escribe solo, o sea, es una actividad solitaria en el sentido de que yo me tengo que sentar, como dice Caro, tengo que buscar la manera de alejarme de mi esposo o esposa, de mis hijos, tengo que poner silencio, tengo que ver cómo hago ese espacio solitario, pero es solo la actividad de escribir. Una vez que vos ya salís de esa oficina donde estás escribiendo, para mí es una actividad social. O sea, yo tengo que conocer colegas, yo tengo que hablar con Julie para conocer Bucantoy, para saber dónde colocar mi libro, para saber cómo proteger los derechos de autor que mencionaste vos. Entonces, mi consejo es apóyense en quienes ya llevan 1 o 2 pasos más para aprender de su experiencia, compartirla y colectivamente que esto pueda convertirse en algo exitoso. Porque te lo juro, aunque vos escribas solo, si vos querés hacer todo lo demás solo, va a ser 100 veces más difícil. Y un gran ejemplo, Juanca, vos, sin conocernos, vos tuviste la bondad de abrirme las puertas desde la azotea, compartimos una tarde en cadena radial, me ayudaste a darme a conocer y ves, es parte de eso. Juntos nos dimos a conocer. Mi pequeña comunidad en redes conoció lo que es Desde la Azotea y a Juanca. Y tus radioescuchas conocieron quién diablos es Daniel Fernández. Entonces juntos llegamos más lejos. Entonces ese sería mi primer consejo de si alguien quiere empezar a escribir. Y con lo del futuro del libro, yo creo, porque no tengo datos ni hechos ni criterio, y no es un criterio objetivo además, yo creo que definitivamente a futuro tiene que seguir la literatura en papel por un tema de que son experiencias completamente distintas sensorialmente y emocionalmente. O sea, leer un libro impreso para mí es otra experiencia completamente versus leer digital. De hecho, yo digital solo leo las cosas que yo digo que son de aprendizaje, cosas de negocios, cosas de finanzas, cosas de por ejemplo, de ahora de ser papá, de... Eso yo lo considero aprendizaje, pero ocio, lo que yo hago para mi disfrute, lo compro impreso, porque es parte de la experiencia. Entonces, para mí siempre va a haber esa parte emocional, sensorial, que va a hacer que todavía queramos los libros impresos. ¿Cuál va a ser el porcentaje que se lee digital versus impreso a nivel mundial? Sí se ha visto un crecimiento muy importante en la parte de consumo digital y de audiolibros. Entonces, lo que a mí me intriga es hasta dónde va a llegar ese crecimiento para ver cómo queda constituido el mercado. No sé si va a ser 30% impreso, 30% audiolibro y 40% digital, no sé, pero yo creo que siempre el impreso va a estar. Y metiendo ya la parte como ingeniero industrial, siempre y cuando
haya forma de hacer papel. Porque de ahí en la cadena de abastecimiento metamos los costos. Conforme todo esto va evolucionando, obviamente es mucho más barato el libro digital. Ahorita estamos hablando de que tal vez un libro digital está entre 0.99 centavos, bueno, dólares, y 4 o 5 dólares. Y digamos que un libro impreso barato anda en unos 10 dólares, llega a unos 20 hasta 30. 24. Todavía la gente lo paga. Pero si todo este tema de la cadena de abastecimiento empieza a escasear el papel, empieza a volverse más costoso, empieza a ser más costoso los fletes internacionales, y llega un punto en el que un libro digital sigue costando 99 centavos y el impreso cuesta 100, ahí sí puede ser que haya un punto de quiebre económico que va a hacer que la parte del libro impreso ya se vuelva un lujo que de verdad va a caerse el mercado. Pero si lo seguimos manteniendo a una distancia, digamos que el valor percibido en el libro impreso sea suficiente para justificar la diferencia en precio, yo creo que siempre va a tener un porcentaje importante del mercado. Pero eso es lo que a mí me intriga, o sea, ¿hasta qué porcentaje va a llegar a comerse lo digital y el audio? Y además que no llegue a pasar que el libro impreso se vuelva tan prohibitivamente costoso que aunque uno quiera, ya no lo pueda tener. Pero a día de hoy no he visto de verdad tendencias hacia eso. O sea, se ha mantenido relativamente estable el costo, aún con pandemias y guerras y todo. Pero bueno, es que una cosa es hablar de 5, 10 años o 30 y resto que tengo yo, hablar dentro de 100, 120, ¿verdad? No voy a estar, pero me intriga eso. Con respecto a qué le diría yo a alguien que quiere empezar a escribir, lo que siempre recomiendo primero es que lea muchísimo, pero muchísimo, que primero sea un devorador, una devoradora de libros. Totalmente. Para que tenga entonces un montón de universos en su cabeza, que tenga su cerebro lo más amueblado que se pueda. Las personalidades múltiples. Sí, muy bien, sí, justamente. Y que a partir de ahí entonces empiece a volcar, ¿verdad? Todas esas ideas, todo ese vocabulario que uno a veces a veces a uno le pasa. Imagino que a ustedes les ha pasado que están escribiendo y sale una palabra y dice, sí. Esta palabra nunca la uso, ¿verdad? ¿De dónde la saqué? Sí. Exacto, sí. Y son cosas que uno tiene reservadas en su cerebro ya en ciertos compartimentos, ¿verdad? De todo lo que ha leído. Entonces sería eso. Y mucha disciplina, realmente un horario de trabajo, disciplina. Para mí escribir es de las situaciones más apasionantes que hay en la vida, pero el mismo Sade decía que a las pasiones hay que ponerle un poquito de orden. Entonces si la pasión es escribir, hay que ordenarlo un poquito y tener un horario de trabajo, alguna rigurosidad y alguna disciplina. Y con respecto a este tema también, yo me decanto siempre por el papel, siempre prefiero el papel. Dani tiene absolutamente toda la razón en lo que plantea a nivel económico, ¿verdad? Y su área de expertise tiene toda la razón. Yo esperaría también que no se convierta en un lujo y una cuestión de incluso hasta de diferencia social de clases, las personas que tengan acceso a los libros impresos y las personas que tengan acceso a los aparatos estos electrónicos o incluso al audiolibro. Yo con el audiolibro también tengo mis reservas, porque yo también lo percibo desde el lado, ya más desde el psicoanálisis, y es como dos cosas, esta falta de las personas de haber crecido en hogares en donde se hablara. Entonces escuchan, en lugar de leerse el libro y sentar y estar ya sea en el parque, en algún parqueo, en una sala de espera o en la casa leyéndose a sí mismos, ocupan que alguien les lea, que otra persona les lea. Entonces yo siempre me quedo pensando, bueno, ¿qué pasó ahí con este sentido que es tan importante? Porque hay tres cuestiones fundamentales: es la palabra, ¿verdad? La que se escucha, lo que me dicen cuando estoy pequeñita, la mirada también y el cariño físico. Entonces, ¿qué pasó en estas personas? Que ahora hay muchísima gente que le encantan los audiolibros. ¿Qué pasó con esa pulsión, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó en esa familia que era que casi no se hablaba, no se le prestaba mucha atención y que ahora necesitan leer, pero escuchando que alguien más les lea? Y lo otro es esta moda de los checks, ¿verdad? Entonces, que a mí me pasa en el consultorio, bueno, sí, ya me leí el libro del mes, yo, pues, check, el libro del mes, pero entonces es que lo van escuchando mientras van al trabajo, van escuchando el audiolibro, ya check, libro del mes. O este nuevo influencer dice que hay que leerse un libro, o 5 minutos de lectura, o 20, no sé qué carajo, se inventan. Entonces, ya escuché 20 minutos de lectura mientras iba manejando, check. Ya me bañé con agua helada, check. Ya no sé qué, check. ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, pero eso realmente no es, o sea, no es una lectura, ¿verdad? Como nutritiva, sino es simplemente hacer algo porque hay que hacerlo. Entonces, con respecto a los audiolibros, yo sí tengo como esta duda grande de qué es lo que está pasando a nivel social, a nivel familiar, a nivel de formación, que tiene un mercado tan amplio el audiolibro.
Julie. Ok, well, para alguien que quiere escribir, yo digo que sea realista. Que está entendiendo que no es solamente la parte de escribir. ¿Ya? Tiene que averiguar, ok, qué pasa después, cómo lo va a hacer esta parte, cómo lo voy a publicar, quién me va a publicar, las opciones, la parte económica, ¿ya? Todo eso tienen que considerar. Digital versus papel, claro, a mí me gusta papel. Sin embargo, yo tengo que leer mucho digital también, porque como yo leo tanto, y en muchos casos yo leo libros antes que sean publicados, entonces a veces esos me llegan en papel, que me encanta, pero muchas veces me llegan digital, ¿ya? Y es conveniente, tengo el iPad, entonces estoy en la fila y yo lo saco y estoy leyendo, pero muchos de esos lo disfruto, sí, pero estoy leyéndolo como rápido también. Una vez en una digital está como todo molesta porque fue como leyendo y claro, con esa digital no está como consciente de cuándo va a terminar. ¿Ya? Cuando está como físico, sí, ¿sabe? Sí. Y pasé la página y ya terminó. Y yo, pero, ¿qué pasó? Pero no se puede terminar. Y fue como una saga y terminó como un cliffhanger, ¿ya? Y yo espero, ni está publicado ese libro y yo tengo que esperar otro libro. Entonces está como, pero fue la sorpresa porque estoy segura si lo tenía físico, está como preparado por esto. ¿Ya? Pero y papel, como yendo a las ferias y todo esto, una siempre está diciendo que papel va a desaparecer y no está desapareciendo, está bastante resistente. Con los chiquitos más pequeñitos, claro, tiene que tener como un picture book en digital, olvídalo, ¿no? Está perdiendo demasiado. No, esto no, digital, picture book no. Y no debería. Muy bien. Luis, Bien, yo le diría al que quiera iniciar algo muy simple, empezar por vos. Y no se necesita una gran historia o grandes ideas. Ningún material es malo. Lectores existen como los colores. Mi consejo sería: lleven un diario y escriban sus emociones, sentimientos, sucesos, buenos, no tan buenos. La práctica hace el maestro. Y tiene razón Julie, piensen también qué viene después, ¿verdad? Publicaciones, derechos de autor, quién se lo va a producir, diseño de portadas, correcciones, costos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería mi consejo para el que quiera iniciar. Y papel o digital, ambos tienen su pro y su contra, ¿verdad? Con una tablet yo no puedo matar a una mosca. Con un libro sí. Pero mientras existan escritores y lectores, el medio no importa. Esa sería la primera premisa. Pero si me ponen a escoger, físico. Es una experiencia definitivamente que no se cambia. Tú lo puedes regalar, puedes guardar un documento dentro, una flor. Hay libros que huelen bien, pasta dura, pasta blanda, etcétera. Entonces, si me ponen a escoger, físico. Hasta la firma Siempre. En el impreso hay gente que bueno, cuando uno le piden que lo firme para uno, ¿por qué? Porque quiere mi firma, pero de verdad es, más bien cuando uno se lo firman es lindísimo. Sí. Y vieras que ahora que mencionó Caro lo de los audiolibros, quería también, porque es un tema sensible, hoy en día la sociedad nos ha llevado a dos cosas. Primero, lo que decía Caro, le voy a poner un nombre, vos después me decís, fijo, no se llama así psicoanalísticamente, pero como el síndrome de la productividad, de que tenemos que estar produciendo todo el día. Entonces, ¿cómo es posible que leer se convierta en un tema de productividad? Es decir, es que yo tengo que leer 52 libros. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué no 50? ¿Por qué 54? Entonces tenemos que estar leyendo todos los días y eso lleva muchas veces, y en especial el formato del audiolibro, que es simplemente eso, como dice Caro, es
para cumplir. Entonces yo nada más pongo el audiolibro porque estoy cumpliendo, y eso psicológicamente habrá miles de razones de por qué uno necesita ese check, ¿verdad? Y el otro es que las redes sociales hoy en día nos han llevado a ser una sociedad con un déficit atencional gigantesco. Y de hecho se ve en la música. Por ejemplo, escuché un podcast que hablaba de que antes la música en promedio, la introducción de una canción era como 30, 40 segundos, y ahora menos de 5 segundos es ideal, porque a los 8 ya se fue el escucha. Los libros, antes podías tal vez desarrollar una premisa con un gancho larguísimo y a las 50 páginas todavía no había empezado. Hoy en día ese libro lo dejan tirado. Y entonces, ¿qué es el gran problema de ese déficit atencional? Y que yo lo he percibido en mí, que es que yo antes iba al cine a ver El Señor de los Anillos 3 horas y media pegadísimo a la pantalla. Ahora a veces me atrapo a los 10 minutos de estar viendo una película en Netflix, viendo el celular. ¿Cómo es posible que no pueda aguantar 10 minutos de atención? Y tengo que forzarme a dejar el celular allá. Entonces ese déficit atencional que tenemos por las redes sociales de TikTok y los Reels, que nos dan dopamina por la rapidez de que ok, ya vi uno, ya vi otro, estoy siendo productivo. Eso ha llevado a que, siento yo, igual el formato del audiolibro se presta para eso, porque la gente lo puede escuchar, como dice Caro. Y yo voy manejando y voy escuchando un audiolibro. ¿Realmente lo estás escuchando? ¿Estás haciendo fila? ¿Realmente estás escuchando el audiolibro? Entonces simplemente ese déficit atencional es, ahí está sonando el audiolibro, estoy cumpliendo ese check de la productividad y al mismo tiempo ni siquiera le estoy prestando atención. Entonces por eso vuelvo a caer en el tema del libro. Ahí sí, digital o impreso, me parece que los dos cumplen la función de sentarse a leer, de darte tu espacio, de estar en un sitio de tu casa que adecuaste para eso, que te permite desconectarte, que te baja la ansiedad. Yo leo, lo último que hago todas mis noches es leer, porque me limpia, yo siento, es como hacer ejercicio. O sea, vos terminas eso, yo leo el libro impreso, digital, el celular lo dejé de ver hace media hora, una hora, entonces no estuve en ese tema de productividad y necesito hacer algo, y simplemente mi día acaba tranquilo, sin preocupación, sin ansiedad, con un sueño rico, apago la luz y duermo 100 veces mejor. Y siento que el audiolibro o las redes sociales o ese tipo de cosas tal vez no te van a dar eso. Entonces vuelvo a caer en el tema de físico digital. No sé, el impreso siento que me da más esa sensación como de estar leyendo, como actividad única, exclusiva. Pero el digital también te lo da. El audiolibro es el que no he logrado ver eso, porque siento que uno está escuchando el audiolibro pero la mente se va en otras cosas. Entonces nada más quería añadir eso. Bueno, yo voy a añadir algo, ya que estamos llegando y redondeando en el episodio, ¿verdad? Que ya el tiempo ha avanzado muy rápido. Y contar que yo recuerdo mi primer audiolibro. No sabía leer y era mi madre. Compraba libros de cuentos. Yo dormía al lado de ella y ella me contaba el cuento, lo iba leyendo. Y recuerdo que hubo varios cuentos que me los leyó, tal vez, no sé, 100, 50 veces. Ese fue mi primer audiolibro, mi madre. Y vieras que yo creo que fue ese momento de amor que ella sacaba en la noche para que yo me durmiera. Y eso no lo olvido. Ese momento es algo que también hizo que a mí me atrayeran los libros. Algo había ahí, eran libritos chiquititos, ¿verdad? Pero algo había ahí, yo no sabía leer, pero mi madre lo tomaba y comenzaba ahí. Tenían una ilustración y claro, yo veía la ilustración, ¿verdad? Y la ilustración a mí algo me quería decir, o yo identificaba los cuentos por la ilustración. Pero yo creo que la lectura lo que invita es a compartir con los seres que amamos y a tener un punto de encuentro. Por eso creo que las librerías, aquí como Book and Toy, lo motiva a uno a tener un punto de encuentro e inclusive a venir y buscar algo para allá en casa tener ese ratito, ¿verdad? Que sea inolvidable. Como inolvidable ha sido este momento con todos ustedes. Daniel Fernández, Luis Castro, Carolina Golcher, Julie Godfrey. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar en el podcast, por compartir con los radioescuchas y los que nos ven también en Cadena Radial Costarricense. De verdad que sea la primera, pero no la última, ¿verdad? Y gracias también de manera especial
Julie, por abrirnos las puertas aquí de Mugantoy. Muchas gracias por todo, por venir y también para proponerlo porque es encantador, me gustaron mucho. Sí. Gracias. Muchísimas gracias y es interesante todas las opiniones y puntos de vista diferentes. Sí. Y por favor invitar a todos los radioescuchas y a toda la gente que va a escuchar el podcast en distintas plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube, nos van a ver, que también busquen también las obras de ustedes, ¿verdad? Que las lean, que las compartan, que se las lean a otra persona. Y que también vengan donde Julia a buscar. Aquí están las obras también de Daniel, ¿verdad? Así que por favor saquen el ratito, ¿verdad? Y conmemoremos la lectura. Amemos los libros. Quien sostiene un libro sostiene un sueño, decía un escritor. Entonces, a hacerlo. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. No, hombre, muchas gracias. Qué lindo se fue. Nos pasamos del tiempo. Sí, sí, verdad, qué torta. Pero gracias también. Y Julie, ¿verdad? Que nos abrió hoy las puertas. Sí, sí. Yo te voy a Yo les robar, hablé Julie. mucho también. Permiso. Gracias.